Dos jesuitas portugueses viajan a Japón para buscar a su maestro desaparecido, pero enseguida descubren que las cosas no serán tan fáciles ya que el cristianismo estaba prohibido en ese país asiático y debido a eso todos los creyentes eran perseguidos y torturados hasta la muerte. Por eso hoy, silencio. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza en Japón con un jesuita llamado Ferreira observando de lejos a sus compañeros misioneros sufriendo unas torturas muy crueles similares a las que recibió el fundador del cristianismo, ya que esa religión occidental se encontraba rigurosamente prohibida en aquellas tierras asiáticas. Mientras tanto en Portugal nuestro protagonista Rodríguez y su colega Garup apenas podían creer que su maestro Ferreira había renunciado al cristianismo y por eso los jóvenes sacerdotes le piden al Padre Superior que les permita viajar a Japón para así poder rescatar al hombre que tanto admiraban. La cuestión es que los curas viajan a China en donde conocen a un japonés alcohólico llamado Kishihiro, a quien a pesar de negar ser un cristiano por el miedo a ser asesinado, enseguida cambia de opinión cuando los sacerdotes le piden su compañía para ser de guía turístico en su tierra natal. Así que una vez que llegan al país de donde proviene Godzilla, enseguida Kishihiro termina dejando abandonados a los sacerdotes en una cueva mientras los curas sospechaban que iban a ser traicionados, aunque más tarde ellos se cruzan con un anciano que al final tomaba parte de una pequeña aldea cristiana. Entonces los sacerdotes junto a Kishihiro llegan a una de las pocas aldeas cristianas de Japón y en eso Rodríguez decide preguntar si sabían algo de las otras aldeas, pero el anciano les explica que lo mejor era mantenerse resguardados ante el peligro de ser capturados por el sanguinario inquisidor Inoue. Acto seguido Rodríguez le obsequia su cruz a un aldeano, el cual la veneraba exageradamente como si fuera un objeto milagroso, y al día siguiente los sacerdotes llegan al refugio secreto en donde pasan los días encerrados mientras cumplían con su misión divina de divulgar la palabra del Señor. Pero con el paso del tiempo los dos sacerdotes empiezan a perder la cabeza por culpa de llevar tantos días encerrados entre sus desperdicios como animales de zoológico, así que cuando los curas se arriesgan a salir al exterior, en eso notan que alguien los había visto y por eso regresan al refugio. Más tarde los sacerdotes reciben la visita de unos extraños, pero a pesar del riesgo de ser descubiertos, Rodríguez sale al encuentro de los tipos para descubrir que se trataban de unos aldeanos cristianos, los cuales sabían que Kishihiro tuvo que renunciar a su fe luego de perder trágicamente a su familia. Así que después de hablar con sus anfitriones, Rodríguez se separa de su compañero para dirigirse hacia la otra aldea, pero cuando parecía que las cosas se estaban poniendo medio sospechosas, al final el cura llega sin problemas al pueblo natal de Kishihiro para cumplir con sus deberes de sacerdote. En eso el cura se cruza con un anciano que había conocido a Ferreira y luego el sacerdote observa que Kishihiro andaba muy bipolar, así que decide hablar con él para descubrir que el borracho se arrepentía de haber renunciado a su fe a diferencia de su familia que terminó entregando su vida en el nombre de Dios. Pero un día Rodríguez se entera que el inquisidor había llegado a la otra aldea, así que él y su compañero se ocultan para observar a unos hombres intimidantes y en eso un tipo les exige a los aldeanos que entreguen a los sacerdotes o de lo contrario 4 de ellos iban a tener que sufrir las consecuencias. Por eso más tarde todos los campesinos comienzan a discutir sobre lo que debían hacer hasta que el anciano interviene para postularse como sacrificio junto a su amigo y otros 2 aldeanos con el fin de proteger a los sacerdotes y entonces vemos que un tipo también se termina ofreciendo como voluntario. Y en eso todos exigen que Kishihiro se ofrezca como sacrificio ya que sospechaban que él había delatado a los curas, así que cuando llega el momento de reunirse con el inquisidor, Rodríguez les aconseja a los sacrificios que pisen la imagen de la cruz aprovechando que Dios iba a estar distraído en ese momento. Y aunque los prisioneros siguen el consejo del sacerdote, al final no termina siendo suficiente ya que el soldado del inquisidor les exige que cometan otra grave blasfemia mientras le dedican una grosería a la Santa Virgen y por eso todos los campesinos terminan delatando cuál es su verdadera fe. En cambio Kishihiro vuelve a portarse como una rata traidora y por eso logra salvarse, a diferencia de los demás que tuvieron que sufrir sus últimos momentos en la cruz al igual que el fundador de su religión, mientras el anciano se aferraba a la esperanza de acabar con el paraíso antes de dejar este mundo. Por su parte el amigo del anciano demostraba tener una fe inquebrantable que lo ayudaba a aferrarse a la vida hasta que en un momento su cuerpo no pudo resistir tantas torturas y por eso los hombres del inquisidor terminan quemando su cadáver para evitar que lo entierren a la manera cristiana. Así que luego de despedirse de Garupe para que los hombres del inquisidor no los encuentren tan fácil, nuestro protagonista regresa a la aldea de Kishihiro para descubrir que ya no quedaba ningún habitante con vida a excepción de unos lindos meninos que llegaron atraídos por el fuerte olor a pescado. La cuestión es que Rodríguez estaba atravesando una dura crisis de fe después de tantas malas experiencias y por eso estaba tan desesperado de encontrar cualquier posible señal divina, aunque al parecer el señor estaba muy ocupado castigando a quienes decían que la tierra giraba alrededor del sol. Hasta que un día el sacerdote vuelve a cruzarse con Kishihiro, el cual enseguida se porta amable con él ofreciéndole un apetitoso pescado, aunque después de arrepentirse de nuevo por haber deshonrado su fe, el borracho termina dejando solo al cura para buscar algo que le quite el aliento a pescado podrido. Luego Rodríguez se dirige a un arroyo en donde parece recibir su tan ansiada
inesperada señal divina, aunque enseguida se ve rodeado por los hombres del Inquisidor, ya que el maldito de Kishihiro se había vuelto a comportar como todo un verdadero Judas, al mismo tiempo que el traidor le suplicaba perdón como un hipócrita. Acto seguido, el cura se reúne con un grupo de creyentes a quienes regaña por su poca rebeldía ante el hecho de saber que iban a morir, mientras la campesina le explica que ella prefería ir al paraíso, en donde le habían prometido que no era necesario trabajar tan duro para poder comer todos los días. En eso aparece el anciano que acompaña al Inquisidor para pedirle a Rodríguez que abandone a Dios delante de los campesinos, ya que para él esa era la mejor manera de terminar con la plaga del cristianismo, aunque el sacerdote no quería abandonar su fe y por eso lo terminan encerrando. Al rato el cura conoce a un intérprete que entendía su idioma, el cual discute con él sobre las diferencias entre sus religiones, y en eso el tipo menciona que conoció a un tal Ferreira, quien ahora vivía como un japonés normal, aunque el sacerdote se negaba a creer que su maestro había renunciado a Dios. Más adelante, Rodríguez es llevado a una nueva prisión en la ciudad, en donde sigue portándose como un devoto sirviente de Dios, quienes le explican que no les atraía la idea de ir a misa todos los domingos para ganarse un lugar en el cielo. Por su parte, el sacerdote le responde que prefería seguir adorando al verdadero Dios, pero cuando él exige hablar con el Inquisidor para discutir sus crímenes sanguinarios, enseguida se sorprende al descubrir que el famoso Inoue se trataba de ese viejo decrépito que apenas podía levantarse solo. Un tiempo después, nuestro protagonista vuelve a reencontrarse con el detestable de Kishihiro, el cual se encontraba apartado de los demás prisioneros por su fama de rata traidora, pero enseguida vemos que el cura no parece haber aprendido su lección cuando decide perdonarle fácilmente todos sus pecados. La cuestión es que un día Rodríguez observa satisfecho a los prisioneros negándose a renunciar al cristianismo, y entonces nota que al parecer los hombres del Inquisidor los habían perdonado, hasta que inesperadamente uno de los campesinos termina con su cabeza rodando separada de su cuerpo. Acto seguido, Kishihiro vuelve a aparecer en paños menores, el cual no duda en volver a portarse como una rata traidora con tal de salvarse el pellejo, mientras que el soldado del Inquisidor les explica a los cristianos que vayan pensando en seguir su ejemplo si quieren seguir conservando la cabeza en su lugar. En otro momento, Rodríguez se reúne a tomar el té con el Inquisidor, el cual le comenta que su país rechazaba el cristianismo como una forma de defenderse de los reinos europeos que deseaban convertir a Japón en una colonia, a lo que el cura le responde que la fe está más allá de cualquier nacionalidad. Por su parte, Inoue decide comparar al cristianismo con una esposa que no sirve para tener hijos, mientras el sacerdote le dedica una sutil indirecta cuando insinúa que la culpa puede ser del esposo por ser un viejo decrépito, y por eso el Inquisidor se termina marchando molesto al hacerse cargo de la ofensa. Pero un día que a Rodríguez le avisan que se prepare para salir a pasear, él esconde una cruz en un lugar seguro y luego lo llevan hasta una playa, en donde el sacerdote observa a lo lejos la llegada de Garupe junto a los prisioneros, mientras los hombres del Inquisidor le impiden acercarse a ellos. Y mientras los prisioneros terminaban envueltos como unos burritos mexicanos, enseguida el intérprete le explica a nuestro protagonista que la única salvación posible para ellos era que Garupe renuncie a su fe delante de los campesinos para así erradicar la plaga del cristianismo. Pero al final nuestro protagonista termina observando frustrado la muerte de los campesinos junto a la de su amigo compañero, y enseguida el intérprete acusa al cura de ser un cobarde que tiene miedo de arriesgar su vida, a diferencia de Garupe, que hizo lo imposible para salvar a su rebaño. Más adelante vemos que Rodríguez se ve cada vez más parecido a Jesús, mientras comenzaba a enloquecer ante la falta de respuestas de su señor, hasta que un día se lo llevan a la fuerza a un templo budista, en donde inesperadamente vuelve a reencontrarse con su maestro después de tanto tiempo. Y mientras el joven cura demuestra su emoción al verlo con vida, enseguida su maestro vuelve a recordar cómo fue su traumática tortura, y en eso el intérprete menciona que Ferreira ahora había adoptado un nombre japonés con el cual estaba escribiendo un libro en contra del cristianismo. Acto seguido, Ferreira le enseña a su discípulo una marca de su tortura, por la cual terminó cediendo ante las exigencias del Inquisidor, y luego de eso el exmisionero explica que el cristianismo nunca iba a triunfar en Japón, ya que sus habitantes en realidad confundían al dios cristiano con el sol. Por eso Ferreira le pide a su discípulo que renuncie a su fe para salvar las vidas de los prisioneros, mientras nuestro protagonista le responde que se siente muy decepcionado de él, y luego de ver marcharse al exmisionero, el joven cura pide probar la misma tortura que sufrió su maestro. Más adelante, los hombres del Inquisidor llevan a Rodríguez a una nueva prisión, en donde luego de una nueva escena de Kishihiro suplicando perdón, el cura termina perdiendo la cabeza por tantos ruidos molestos, hasta que su maestro aparece para explicarle que en realidad se trata de unos cristianos torturados. Así que al ver con sus propios ojos el sufrimiento de los pobres prisioneros, al final el testarudo sacerdote decide salvarles la vida abandonando el rebaño sagrado de su querido Dios, y por eso al final vemos que el Inquisidor Inoue se termina saliendo con la suya. Entonces Rodríguez y su antiguo maestro terminan trabajando juntos, tratando de identificar símbolos cristianos que los comerciantes europeos intentaban introducir de contrabando, hasta que un día el viejo Ferreira termina partiendo de este mundo para dejarle toda la tarea a su discípulo. Un tiempo después, el ex sacerdote acepta el pedido de Inoue para vivir como un japonés común y corriente junto a su nueva familia local, hasta que un día recibe la visita de cierta rata traidora, quien no desaprovecha su oportunidad para volver a suplicar perdón por todos sus pecados. Pero a pesar de haber renunciado a su religión, vemos que Rodríguez todavía seguía llevando a Dios en su corazón, y luego durante un chequeo
chequeo rutinario anticristiano, los hombres del Inquisidor descubren que Kishihiro llevaba una cruz y por eso el traidor terminó pagando con su vida por su trastorno de bipolaridad. Así que años después vemos que la vida de Rodríguez había llegado a su final y entonces su esposa japonesa se encarga de darle una despedida con un ritual budista, mientras descubrimos que en realidad el exmisionero nunca dejó de abrazar su fe de manera silenciosa. Eso fue Silencio. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.